Hugo Moreno Freidig. Él forma parte, o es representante en Sonora de la Liga Peatonal. ¿Qué? Rápido nomás, ¿qué es la Liga Peatonal? Ok, primero buenos días y Buenos muchas días, bienvenidos. gracias No, no, bienvenido, a todos gracias. por tenerme aquí. Les cuento, para los que no sepan, la Liga Peatonal es una organización sin fines de lucro, la cual su principal motivo de ser es transformar la ciudad mediante caminabilidad y peatonabilidad. Es una red nacional de expertos, activistas, colectivos y bueno, mucha gente que está involucrada precisamente para defender los derechos de los peatones y bueno, con perspectivas de género, personas con discapacidad, seguridad vial, infancia, Ujú. personas mayores y demás. Eh, bueno, entonces, lo que hacemos nosotros es realizar diversas, ya sea campañas, investigaciones eh, y bueno, muchas actividades en las cuales se vela por los derechos de los peatones y por disfrutar el espacio público para las personas y no Ujú. para los automóviles. Ahora, en Hermosillo existe no sé, no lo puedo asegurar porque no he visto un estudio al respecto, pero a ver, yo no conozco un hermosillense que no piense en comprar carro. Pues sí, ya vemos, yo no tengo carro. No, no, me queda claro que hay muchos que no, pero es lo común. Digo, honestamente, Sí, no es común pensar en no comprar carro. claro, claro, en realidad es un asunto Cultural. cultural, Ujú. digamos, Sí, claro. que está visto el carro como aspiracional y Así es. como una forma de progreso. Ah, mira, ya le está yendo bien. Pero si nos vamos a lugares, bueno, mayormente en Europa, Sí, claro. en donde todo mundo, cualquier persona se mueve en transporte público, se mueve en bicicleta, se mueve a pie, y no es aspiracional el tener un automóvil particular y tampoco es un signo de progreso, de que estés mejor o de que tengas una mejor vida Claro, tener el carro. tener un automóvil. Así es, completamente de acuerdo. Sin embargo, eh, eso lo sabemos y lo compartimos un sector de los hermosillenses que no somos la mayoría. Y en un entorno, en una ciudad donde tienes polos, por llamarlo de alguna manera, o sectores como pueblitos, que para llegar al centro de Hermosillo en camión haces 2 horas, al centro de Hermosillo y no está tan lejos. O Es decir, el tema de la movilidad no es solamente un asunto de derechos de peatones, no sé si estás de acuerdo, o como lo han visto ustedes en sus estudios. Es un asunto de, bueno, ¿qué otras opciones tenemos? Pues, ¿cómo llego a mi trabajo si yo vivo en pueblitos? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque es donde vive la mayor parte de la gente, ¿no? ¿Cómo llego a mi casa si yo vivo por el Boulevard Múzaro? ¿Cómo llego a mi trabajo? Eh, es el carro la única opción. No, el asunto es que en la ciudad necesitamos una implementación con mucho financiamiento, digamos, de infraestructura, infraestructura en transporte, infraestructura en ciclovías, porque los que han colocado ahora son ciclocarriles, que no es la opción más adecuada, no es la opción más segura. Es un paso adelante, digamos, pero no es lo mejor. Y bueno, por supuesto que falta mucha infraestructura adecuada para peatones, para personas con discapacidad. Eh, entonces, el asunto es que la ciudad se ha expandido Sí. muchísimo y algo que tenemos que tratar de hacer es concentrar más población en la zona central de la ciudad. No estoy diciendo directamente el centro, sino Sí, acercarlas, toda la pues, ¿no? zona, acercar a la zona, tener una densidad de población más grande para poder tener que transportarnos distancias menores y que todo nuestro trabajo, el supermercado y todo lo que las actividades que tenemos que hacer estén cerca de nuestra casa. Sí, porque la densidad poblacional de Hermosillo no es propia de una ciudad como, bueno, mucho más masiva. Hay muchas ciudades más grandes o más pobladas de Hermosillo que no tienen esta cantidad de vehículos. Es que la cantidad de Así es. carros en Hermosillo es increíble. Sí, No somos tantos para tanto carro, pues, así es. ¿no? Pero sí, en definitiva, está muy desparramada la ciudad. Sobre este puente en específico, ¿qué es lo que ustedes han visto en este puente que se encuentra entre la universidad y el Hospital General del Estado? Ese sector donde confluyen pacientes, miles de estudiantes todos los días y además en uno de los bulevares más importantes, el único bulevar que atraviesa la ciudad de Oriente Poniente. Sí. Ahí lo que se ha realizado, y bueno, específicamente yo hice un Ujú. estudio, el cual integré en mi tesis de maestría también,
Lo que sucede aquí en este puente, como ya lo mencionaban hace ratito, son 237.7 metros lo que hay que recorrer, además de 6.60 metros en altura, solo para cruzar una calle de 35.6 metros, Ajá. lo cual es injusto, digamos, es antidemocrático. ¿Por qué? Porque el automovilista lo único que tiene que hacer es aplastar el freno. Y ya con eso se soluciona el problema de que las personas tengan que cruzar. Y hay muchas personas ahí que no pueden cruzar, que se les dificulta cruzar. Y no solamente eso, muchas veces se dice, ay, el peatón es flojo, el peatón es irresponsable, el peatón es tonto por no usar el puente peatonal. En realidad les quiero decir que el peatón es muy inteligente. ¿Por qué? Porque utilizamos para movernos nuestra propia fuerza, nuestra propia energía. Por lo tanto, buscamos la forma más eficiente para transportarnos. Es decir, una línea recta de principio a fin Ujú. que nos lleve de manera directa, especialmente a nivel de calle. Es por eso que el puente peatonal ahí enfrente entre la Unison y el Hospital General jamás debió de haber sido construido. Se construyó en 2014, Ajá. bueno, se inauguró en 2014. Así es. Sin embargo, ya había un semáforo peatonal, ya había un cruce peatonal ahí a nivel de calle y lo quitaron para colocar un puente peatonal o antipeatonal como lo mencionamos nosotros en la Liga Peatonal. Los puentes antipeatonales tienden a ser el doble o más del costo de un cruce seguro a nivel de calle. Claro, porque la construcción de ese puente pues fue de algunos millones, nada costaba con habilitar un buen espacio, un buen semáforo y una buena vigilancia. Sin embargo, no se hizo así, se construyó un puente en ese lugar. Ahora, bien, lo mencionas bien, antes de ese puente ya existía ahí un semáforo peatonal. ¿Hay algún estudio que nos permita saber cómo hubiese sido sin ese puente? Te lo pregunto por lo siguiente, cuando esta explosión o de cantidad de autos en Hermosillo tendrá 5 años, más o menos, un aproximado. Vamos a suponer 10 años. Cuando se surgió la necesidad de ese puente, apenas iniciaba este boom de carros en Hermosillo como la opción que encontró el ciudadano para desplazarse ante la falta de un buen servicio de transporte urbano, ante la falta de otras medidas o otros espacios para transportarse, el carro se convirtió en la única opción. ¿Cómo hubiera sido? Te lo pregunto porque me tocaba a mí ver la cantidad de estudiantes atravesando ese tramo del bulevar para llegar a la universidad o de pacientes para llegar al hospital general. Hubiéramos tenido la capacidad, la ciudad hubiera tenido la capacidad, ese punto de Hermosillo hubiera tenido la capacidad, cuántos carros pasan por ahí por hora. Es que todo eso se combina, pues, para provocar la desesperación. Yo me imagino un conductor desesperado a 40 grados centígrados viendo que los estudiantes pasan y en su desesperación puede reaccionar de una manera violenta y agredirlos. Es decir, hay otros problemas también que se generan. Claro, y bueno, hablando de esto, a 40 grados centígrados, Subir el puente es en, horrible. Claro. eh, pero a 40 grados centígrados, el automovilista dentro de su carro con techito, quizás con aire acondicionado, y los peatones tienen que sufrir las inclemencias del tiempo. Otro asunto también es que se necesita más arbolado, más Sí, vegetación que nos completamente permita de acuerdo. transportarnos a pie o Ujú. en bicicleta, pues con sombra. Y con eso cambia el microclima y te permite con mucha facilidad manejarte en el espacio público sin tanto problema. ¿Por qué? Porque reduce en gran medida la temperatura. En el entorno. Y al final, si cualquier calle que recorramos, ¿estará usted de acuerdo conmigo? Si encuentra un buen árbol para hacer sombra es prácticamente un logro. No hay árboles por las calles de Hermosillo. Así es. Ni por es más en las colonias de Hermosillo no hay árboles. Se desaparecieron los árboles de las casas, se desaparecieron los árboles de la mayoría de los parques y esto lógicamente afecta al peatón y afecta la convivencia entre ciclistas y peatones. El tema de las ciclovías es importante porque, sí es cierto, son carriles para bicicletas, pero no están ni siquiera resguardados. Cualquier carro lo puede invadir Sí, cuando le dé su lo gana hace. y lo hacen todos los días. El, el, el carril para bicicletas que se creó, se habilitó en el crucero de Rosales y Luis Encinas. Ujú. Mucha gente lo cuestionó. ¿Es correcto? Es decir, ¿está bien marcado ese carril? De nuevo, volvemos a la falta de infraestructura. Ajá. Bueno, hay diversas formas de abordar ese problema, de solucionarlo. Una
lo que hicieron fue colocar el carril de la extrema derecha para dar vuelta a la derecha hacia la Colosio. Sí. Luego viene el ciclocarril y después los carriles para automóviles. Hay diversas formas de solucionar esto. No quiere decir que esté mal. En realidad creo yo que en base a la solución que se pensó, está bien. Mm. El asunto es que se necesita confinar los carriles. Mientras los carriles no estén confinados, tanto el de dar vuelta a la derecha como el ciclocarril, convertirlo en una ciclovía decente, los automovilistas van a pasar por encima y van a hacer todo un desastre y bueno, no se va a utilizar como debiera de ser. Y sin embargo, yo he visto que ahora que ya pintaron de De verde verde. el Sí. ciclocarril y demás, Sí. ya se entiende mejor y la gente, los automovilistas empiezan a usarlo mejor, aunque sí es muy común que invadan ese carril. ¿Cómo es la forma correcta o cuál es la manera correcta de diseñar o de establecer una ciclovía? La ciclovía depende de qué tipo de calles hablamos. ¿Por Ajá. qué? Porque dependiendo de la afluencia, hay veces que puede ser la ciclovía confinada, Ujú. hay veces que puede ser el ciclocarril como está colocado, incluso se ha colocado también en algunas calles las calles compartidas que le llaman, Que tienen preferencias. en la cual el carril tiene un carril de preferencia ciclista. Y bueno, es parte de estudiar las opciones, ¿no? Preferentemente sería colocar un carril dedicado, exclusivo y confinado Para para las las bicicletas. bicicletas. Es decir, que el ciclista tenga la confianza de que nunca se va a topar con un carro por ese carril. Vámonos a un corte comercial, te pido que no te vayas porque me gustaría nomás retomar el tema del puente, a ver qué medidas siguen por parte de ustedes, pero antes nos vamos a un corte comercial, son las 7 de la mañana con 36 minutos, volvemos con comentarios de las redes sociales y más aquí en Proyecto Puente, no se vayan.
7 de la mañana con 40 minutos, continuamos en Proyecto Puente. Gracias a toda la audiencia que reacciona con nosotros, que colabora con nosotros a través de las redes sociales y nos hacen llegar sus comentarios. Acá vía Twitter nos comenta Gerson: los puentes en realidad son antipeatonales. Aquí más información y nos comparte una liga que yo también comparto con ustedes con mucho gusto. El Tato NK se pone en contacto con nosotros y dice que reconoce el esfuerzo del comisario de Seguridad Pública, con la chamba que ha realizado. H. Spencer, también otra cuenta acá en Twitter, dice: un semáforo peatonal no es factible porque sería un caos con los vehículos que vienen del Navarrete, de todas partes. Dice: se colocó porque se hacía un caos vial, ya que se congestionaba Luis Encinas y los del Navarrete no avanzaban, nos comenta por acá. Bueno, son los comentarios a favor, comentarios en contra, sobre este tema del puente, de la necesidad de un espacio que nos permita la convivencia armoniosa y pacífica entre conductores y peatones. Sin embargo, lo importante es discutirlo públicamente. Y retomamos rápidamente la entrevista con Hugo Moreno Freidig, él es representante en Sonora de la Liga Peatonal. ¿Cuál es la opción que nos queda, Hugo, ahí en donde está ese puente? Lo ideal, pues digo, removerlo no sé si sea una opción, pero ¿qué es lo que debemos hacer los hermosillenses ante estas circunstancias? Me queda claro que hay gente que no va a usar ese puente. No, honestamente, hay Sí, que ser claros. Está ahí, pero no lo van a usar. claro. ¿Cuál debe ser la reacción del conductor o cómo debemos convivir en ese punto en específico? Bueno, ahí para empezar, las autoridades deberían de colocar de nuevo el semáforo peatonal y estudiar bien la zona, porque como lo comentaban ahorita en la audiencia, se hace un caos vial entre la entrada del Navarrete y te puedo decir, porque yo lo he documentado, que Ajá. hay más caos vial ahora con el puente antipeatonal que antes de eso, tanto con el Navarrete como con la salida de vehículos desde la Universidad de Sonora. Mm. ¿Por qué? Porque los automóviles ya no se detienen y por lo tanto ya no hay forma de pasar, pues. Entonces, los que quieren, especialmente los que quieren salir desde la Universidad de Sonora, por el Luis Encinas, batallan muchísimo. ¿Por qué? Porque se hacen largas filas Claro. y los automóviles no se paran. Entonces es una zona bastante conflictiva que debe ser analizada a mayor conciencia para, para promover ahí un cruce seguro que esté bien estudiado y que tenga todas las necesidades. Ahora, hay que tener muy en claro que a pesar de que sea uno de los bulevares más importantes de la ciudad, Ujú. hay que tener en cuenta, y el reglamento de tránsito es muy claro, que en zonas escolares el límite máximo de velocidad permitida es de 20 kilómetros por hora. Por lo tanto, lo más importante es la seguridad de las personas. Ujú. Y si en una zona escolar dice el reglamento que es 20 kilómetros por hora la velocidad máxima, esa debe de ser. No importa qué tipo de vialidad sea. Claro. Entonces, ahí debería de haber, eh, eh, digamos, elementos, vuelvo a lo mismo, infraestructura que haga que los automovilistas reduzcan su velocidad. ¿Por qué? Porque es una zona escolar y debe ser de 20 kilómetros por hora. Claro, todo alrededor de la Universidad de Sonora debe ser de baja velocidad, Así pues, es. ¿no? Incluso la Reforma, la Rosales, el Luis Donaldo Colosio, Sí, todo ese sector debe ser de baja velocidad porque está la Universidad de Sonora. sí, Entonces, no fuese necesario un puente peatonal si el así es. conductor respetara los 20 kilómetros por hora. Desde un principio, el problema es la violación del reglamento de tránsito. No necesariamente. Es muy común que se piense tanto en cosas que hacen los peatones, los ciclistas, los automovilistas, incluso transporte público, y se le echa mucho a la cultura vial, se Ujú. menciona. Pero en realidad la gran mayoría de las cosas que suceden en las calles se pueden solucionar mediante una adecuada infraestructura que esté realmente pensada para como debe de ser. El diseño urbano es muy importante y mediante diseño urbano podemos nosotros eh, influenciar el cómo la gente se va a mover en las calles, en los espacios públicos. Entonces, si no hay algo que haga que los automovilistas se detengan, no se van a detener. Por conciencia propia, no lo harán. Ujú. Entonces, lo que tiene que hacer es que haya elementos de infraestructura que los obligan a hacer eso, lo cual no es malo. Suena fuerte el obligarlo, pero es la forma en la que haces que las calles sean seguras. Pero a ver, Hugo,
aquí sí yo difiero contigo, porque cualquier conductor hermosillense que brinca la frontera entiende perfectamente bien el reglamento de tránsito. Sí, pero también, bueno, eso es porque, digamos, les da miedo que Claro, los vayan a multar claro. o demás. Entonces, el problema es la falta de aplicación del reglamento de tránsito. No necesariamente. Ujú. Estados Unidos en la mayoría de las ciudades son ciudades que son muy cochecentristas, Claro, digamos. completamente. Sí, sí, sí. Entonces, el cual no necesariamente es el modelo más adecuado y no debemos de andarlo replicando acá Estoy de también. acuerdo, pero el reglamento de tránsito se aplica. Bueno, pero no tienes que dejarlo todo en la conciencia, siendo que con diseño urbano lo puedes hacer. Entonces tendríamos que modificar toda la ciudad. Pues si es necesario, sí. No obligatoriamente toda la ciudad, Sí, pero pero hay esos puntos. ciertos puntos conflictivos, ciertas pautas que se pueden Ajá. seguir para mejorar y para incentivar cierto comportamiento en las calles para todos y hacerlo que todos convivamos, que todos compartamos el espacio público, pero de una manera segura. Y por ejemplo, en este caso en específico, verificar que ningún conductor, por más ridículo que se escuche, porque es lo que el reglamento dice, pues, que ningún conductor alrededor de la Universidad de Sonora vaya a más de 20 kilómetros por hora. Mm. Sería más sencillo, ¿no? No necesariamente. Mm, ujú. Vuelvo a lo mismo, diseño urbano, infraestructura. Cuando tienes los elementos apropiados, no tienes que verificarlo porque la misma calle te va digamos, A regular. a regular las velocidades y los movimientos y los comportamientos en la calle. Entonces, no todo es necesario que sea mediante estar ahí, que tengan vigilancia y que esté la policía y que esté multando. Ujú. No es necesario eso. ¿Por qué? Porque mediante el diseño urbano y la infraestructura adecuada se incentiva a unas buenas prácticas de movilidad en Por la ciudad. ejemplo, ¿cuál sería una propuesta alrededor de la universidad solamente? ¿Cuál Sí, sería una propuesta para poder facilitar y garantizar la seguridad de conductores y peatones alrededor de la universidad? así es. Lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, incluso en la Rosales en su inicio Ujú. tiene muchísimos carriles, Sí, son como 5 o 6 así carriles es. y vas cerca de 1 o 2 kilómetros más adelante y se reduce a 2 carriles, Claro. lo cual quiere decir que en realidad no es necesario tanto. ¿Por qué? Porque la calle más adelante, la misma calle te lo va diciendo, con 2 carriles es suficiente. Ujú, Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es reducir las calles a lo que sea necesario. ujú, No hay que dejar las calles así súper gigantes. ¿Por qué? Porque los automovilistas tienden a tomar su espacio. ujú. Se dice que son como un gas. Ok, Entonces, los automovilistas van a tomar todo el espacio que les des, sea necesario o no, lo van a tomar. claro. Y si incluso amplías las calles, lo que va a hacer es causar o Aumentar el tráfico por esas aumentar, calles. aumentar el tráfico por esas calles, va a llamar a más automovilistas por esas calles. Entonces, el tener calles más grandes, más anchas, no hace que se tenga una movilidad mejor. Perfecto. Entonces aquí el asunto es buscar la manera de que la misma ciudad, con su diseño, con su infraestructura, regule el funcionamiento de la ciudad y regule la convivencia entre peatones, conductores, ciclistas y transporte urbano. Así es, incluso, bueno, aquí tengo una información Sí, sí, también sí, claro. de la Liga Peatonal, en donde se promueven cruces seguros a nivel de calle. En estos, en vez de utilizar los puentes antipeatonales, como les llamamos, se utilizaría semáforo peatonal, señalética de reducción de velocidad, cebras peatonales, reductores de velocidad, piso podotáctil, señalética de paso peatonal, volardos, rampas, y bueno, es una serie de infraestructura que suenan muchas cosas, pero a pesar de todo esto, este conjunto de elementos, es cerca de la mitad del costo De un puente, por de un supuesto. puente Sí, antipeatonal. completamente de acuerdo. Al final de cuentas nos sale más barato poder tener ese tipo de Por señalamientos que un supuesto, puente peatonal. Sí, claro. así es. Y aquí también lo importante es pues exigirle al conductor que respete el reglamento de tránsito, al peatón, al ciclista, al conductor. Es parte de lo que regula la convivencia, pues la ley. Te agradezco mucho, Hugo. Bien, muchas gracias. Y es muy importante que ese tipo de discusiones se lleven a la casa, platíquelo con sus hijos, platíquelo con su esposa, porque al final de cuentas todos usamos la vía pública y todos necesitamos